Bendiciones, amados hermanos. Hoy nos reunimos en el nombre del Señor y damos gracias por su presencia y por cómo Él está con cada uno de nosotros. Como hemos venido trabajando en este mes, hemos estado hablando sobre el dominio propio. Es la palabra que el Señor ha traído y ha puesto sobre nuestra mesa para que estemos hablando de ella y para que nos alimentemos. Sabemos que la palabra lo que busca es exhortar, redarguir y edificar, y damos gracias al Señor por eso. Motivados entonces sobre este tema que está en cuestión, hemos decidido en esta enseñanza también hablar sobre el dominio propio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a tomar como referencia la palabra en Proverbios 25:28. Esta palabra nos dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Es una de las versiones en traducción lenguaje actual, y damos gracias al Señor porque Él nos está exhortando. Hemos venido hablando una cosa, otra cosa, otra cosa con respecto al dominio propio, lo que es la alimentación, lo que es el dinero, lo que es cuidado personal, lo que son las relaciones interpersonales, etcétera. Damos gracias al Señor porque en este tiempo donde se están dando tantas faltas de respeto, donde hay tantos excesos, donde las personas están peleando por sus derechos, olvidándose que le pertenecen al Señor, es un momento donde el Señor dice: no vayan en bandada con los demás, sino que recuerden que yo tengo un camino perfecto por donde quiero que ustedes anden. Él es el que nos direcciona, Él es el que nos dirige y Él es el que quiere que nosotros vivamos una vida de plenitud. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Solo con la ayuda de Él y de su Espíritu Santo. Así que le pido que oremos en este momento diciéndole: Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, oídos atentos a tu voz. Gracias porque tú nos hablas, tú nos amas. Tú quieres, Señor, que nosotros cual plantita vayamos creciendo. Por eso nos riegas, nos podas, nos das luz, nos das calor, nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad y hacia todo conocimiento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y es así entonces como damos inicio a esta parte para hablar sobre el dominio propio. Y bueno, recordamos, ¿qué es el dominio propio? Ya lo habíamos hablado varias veces, y dentro de la definición que tenemos de dominio propio, vamos a decir que es la habilidad dada por el Espíritu Santo, en la cual Él nos empodera y nos guía por medio de la palabra escrita para evitar excesos y también para mantenernos en los límites dados por Dios. Y de esta manera, si nosotros obedecemos las escrituras y cultivamos esta actitud, vamos a vivir de una manera considerada y cuidadosa, y haciendo lo correcto a pesar de nuestros deseos o de las tendencias o de lo que el mundo esté proponiendo. Nos ponemos a revisar que en este momento la gente está hablando sobre: esta es su vida, usted puede hacer lo que quiera, esta es su vida, inviértela como tenga apetencia. Mas sin embargo, eso a veces hace que las personas pierdan el camino, hace que las personas se pongan en riesgo, y el Señor no desea ni espera eso de nosotros. Entonces vamos a ver que el dominio propio, una de las primeras cosas va a ser entregarle el corazón al Señor, decirle: tú tienes el control de mi vida, tú dominas todo, todo te pertenece, Señor, así que te lo entrego a ti. Y con eso, al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, uno de los frutos que damos a manifestar, que se nos va a ver dentro de muchos, está el dominio propio, dentro de ese fruto del Espíritu. Este dominio propio nos ayuda a tener límites, nos ayuda a entender que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, y que nosotros estamos diciendo: Señor, dirígenos, así que marca tú la pauta por donde quieres que caminemos, y nosotros vamos a ir en pos de ti, porque tú eres el que sabes nuestra vida, nuestra existencia, cómo nos has equipado, qué dones, qué talentos, qué cosas nos has dado, y que quieres que seamos luz, que seamos sal, que resplandezcamos. Y cuando nosotros entendemos esto, estamos entendiendo que estamos viviendo en la libertad que nos da Cristo, y no en libertinaje, sino que sometidos al poder y a la obediencia del Señor. Y esto es algo excelente, esto es algo que nos llena de alegría. Hoy en día
se está hablando y se está diciendo, tú tienes tu potencial, dale rienda suelta, haz lo que quieras. Mas, sin embargo, nosotros como hijos de Dios hemos de entender que para el desarrollo personal y el dominio propio, nosotros tenemos, vuelvo a decir, que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque la tendencia del mundo es, tú puedes hacer lo que se te antoja, tú puedes llegar hasta donde quieras, tú lo piensas, lo dices y en un positivismo, por decirlo así, vas a llegar a hacer las cosas. Mas, sin embargo, el Señor es un Dios de orden y Él ha puesto límites, reglas y situaciones en este mundo para que nosotros también nos ajustemos y todo con base en qué? Con base en la palabra de Dios. Así que nosotros somos llamados a obediencia. Cuando nosotros estamos considerando que el desarrollo personal puede estar sin límites, puede ser el libertinaje, estamos poniendo en riesgo nuestra libertad, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, estamos poniendo en riesgo el dominio propio. Y entonces, ¿qué? Puede ser que una elección que se tenga, si no es guiada por el Espíritu Santo, esclavice. Por ejemplo, alguien que le guste ingerir licor y no tenga dominio propio, y entonces simplemente sabe que él es dañino, sabe que no puede lidiar con esta situación y toma y toma y toma o ingiere licor, y eso lo lleva a un punto esclavizante. ¿Por qué? Porque luego esa persona quiere más, quiere más, quiere más, igual con las drogas. Y recordemos la palabra que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar llevar de las cosas. Entonces, algo muy importante es afirmar que sin dominio propio nosotros no experimentamos una verdadera libertad. Y por eso la palabra en Proverbios 25-28, donde Salomón nos está diciendo, y ahora lo leo en otra versión, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu, lo cual está diciendo Salomón que si no hay dominio propio, esto conlleva a una ausencia de libertad, porque realmente cuando hay dominio propio sabemos en qué campo, en qué ámbito nos podemos manejar, y todo esto guiado porque por el Espíritu Santo, guiado por el Señor. Y estamos en un crecimiento, en un desarrollo, mas sin embargo esa formación tiene que venir directamente tomada de la mano del Señor para que nosotros podamos pesar la palabra que se nos da, la información que se nos brinda, la estimulación, el ánimo que se nos da sobre temas particulares y que tienen que ver con la individualidad de cada uno de nosotros, porque no podemos permitirnos caer en excesos o en cosas que nos van a traer daño o dolor. Y en Proverbios 18:11, la palabra nos dice, el rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas, donde nadie puede hacerle daño. A veces la zona de confort, lo que la persona quiere hacer, le hace sentirse segura y tranquila, mas sin embargo cada vez puede ir en decadencia y esto llevarlo a un lugar muy peligroso. Hay personas que dicen, yo puedo controlar la situación, yo me puedo permitir muchas cosas porque es mi desarrollo, es mi crecimiento, es lo que yo deseo, es lo que yo elijo. Y de ahí los peligros que están dándose en la actualidad, donde se está hablando ahí con voces de usted puede hacer lo que quiere, usted elija sus apetencias, usted elija. Nosotros como hijos de Dios podemos elegir de acuerdo al campo de acción, a la posibilidad que nos da el Señor y no a nuestro propio antojo, a nuestro propio gusto, porque estamos sujetos a Él. Cuando en la palabra se nos está hablando, en Proverbios aquí 25-28 que leímos y también en Proverbios 18, versículo 11, nos está diciendo que como una ciudad que no está protegida, ¿verdad? Es aquella persona insensata, es aquella persona que no tiene dominio propio. Esto nos está diciendo que esta situación puede poner a alguien en vergüenza, puede poner a alguien en una situación de indefensión, o sea, no reaccionar a tiempo, y puede ser abordada por muchas otras cosas donde haya apertura en una laxitud de haga lo que usted quiera. Bueno, puede traer invasión de ideas, de situaciones, de apertura de paradigmas que pueden poner en riesgo nuestra vida espiritual. Les invito para que ahora estemos leyendo en Proverbios 21-22 y dice,
Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Si nosotros no tenemos empleo del dominio propio, alguien va a aprovecharse de eso y va a tratar de sembrar e inculcar pensamientos e ideas que no necesariamente están de acuerdo al reino. Y de ahí que dentro del dominio propio yo tengo que ser selectivo en saber qué me conviene y qué no me conviene, cuáles son esas personas por las cuales yo me voy a dejar rodear, cuáles son esas personas que me ponen en peligro. Y por eso estamos hablando de tener cuidado con la libertad en riesgo. ¿Por qué? Porque si yo creo que puedo hacer todo lo que quiera, puedo ponerme en riesgo. Y también si yo no tengo dominio propio, si yo no tengo esa muralla de contención, de protección, puedo caer en un punto de indefensión. Y vamos a ver algunas posibles tragedias de vida. Y aquí vamos a traer a cuentas entonces la historia del pueblo de Israel, una palabra que nos está narrando Segunda de Reyes 25. Quiero que lo busquemos, donde vamos a hacer lectura de qué estaba sucediendo y cuál es ese aprendizaje que podemos rescatar de lo que vivió Israel al ver destruidas sus murallas y cómo fueron destruidas. Vamos a buscarlo. Entonces estaremos leyendo en Segunda de Reyes 25, del 8 al 10. Leo a continuación. Y esto es como referente del dominio propio en el Antiguo Testamento, una analogía que el Señor nos hace ver cuando hay descuido. ¿Qué pasa? Dice la palabra, cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Incendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba el capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Y esta palabra entonces nos está diciendo que este daño que procura o que hace Nabuzaradán, y ese nombre un poco complicado, ¿verdad? Nabuzaradán, hace que queden destruidas las murallas. No solo arremete contra ese lugar importante, lo que es la casa del Señor, sino también daña los muros. Y al dañar los muros, como dice el verso 10, se lleva cautivos a la gente y quedan ellos expuestos a que todo quien quiso estarles llegando a molestar, a robar, a dañar, lo hiciera. ¿Por qué? Porque entendemos que en el Antiguo Testamento los muros están reflejando esa cobertura, esa protección que tenía la ciudad. Así hemos de ver entonces qué cuidado deben de tener cada hijo de Dios cuando hablamos del tema del dominio propio, porque con la guianza del Espíritu Santo es ese muro de contención, es esa protección que se está teniendo para poder filtrar o cuidar que las cosas no entren. Vamos a ver qué pasa. Lo que nos dice la palabra en Nehemías 1:4, hablando sobre esta aflicción que están viviendo a causa de esta cautividad que cae sobre el pueblo de Judá. Vamos a estar leyendo a partir del verso 3, porque es cuando Nehemías hace una oración en favor de este pueblo. Dice el verso 3, ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta oración que hace Nehemías está compungido en su corazón de ver cómo se aportilló el vallado y cómo fue expuesto entonces al pueblo para ir en cautividad. Y entonces hemos de entender que en el Antiguo Testamento el Señor nos trae esta referencia de que tenemos que cuidar lo que Él nos ha entregado, lo que es precioso. En este caso, nosotros hemos de sacar la analogía que somos nosotros el templo del Señor, que nosotros somos esa casa para que Él habite y que no puede ser destruida, porque muchas veces el poner en riesgo nuestra vida
va a traer consecuencias dolorosas, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para las personas que nos aman. Y ante este dolor y esta situación, podemos leer en el Salmo 132 la oración que está haciendo también el salmista con respecto a pedir bendición al santuario de Dios. Y dice, versículos 13 y 14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Quiere decir que el Señor está diciendo, ustedes son algo precioso para mí, ustedes son un tesoro, ustedes deben de cuidarse, ustedes deben de entender que mis planes son de bien y que yo quiero protegerlos. Y damos gracias al Señor por esta palabra, porque Él está trayendo bendición. Recordemos que el día miércoles la palabra que se impartió fue, ¿cuál es ese gigante? Hay personas que están teniendo problemas porque el gigante que tienen enfrente es esa falta de dominio propio, esa falta de humildad, esa falta de sinceridad, decir, Señor, realmente te necesito, Señor, sé propicio a mí. Tomemos en cuenta todo el dolor y la destrucción que vino al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron destruidas sus murallas, fue destruido su límite, donde dentro de eso ellos estaban seguros. Y nosotros debemos de tener ese cuidado de apreciarnos, de querernos, como el Señor nos ama y nos cuida, para tener cuidado entonces de nuestras tomas de decisiones y entender la importancia del porqué el dominio propio. El Señor nos habla entonces en Proverbios 25, 28 y nos hace ver que nosotros tenemos que establecer límites para poder vivir con seguridad. Y dentro de esto está esa frase que escribí, el camino de la moderación no es esclavitud, sino sabiduría. El Señor nos invita a la sabiduría. ¿Cuánto le tomó al pueblo de Israel restaurarse de esta esclavitud, de todo este daño que trajo Nabucodonosor a ellos? ¿Pero por qué? Porque ellos se descuidaron. Y hoy el Señor quiere que tomemos en cuenta esa analogía del dominio propio en el Antiguo Testamento, del cuidado que nosotros hemos de tener. Nadie en su sano juicio considera que sería prudente montarse en un medio de transporte sin frenos y solo por avanzar ir ahí a la libre. Todos sabemos que es importante que haya un acelerador, pero que haya un freno. Entonces, en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso de crecimiento, debemos de entender que el dominio propio es ese freno que nos ayuda a desacelerarnos. ¿Y de dónde viene ese freno? Viene del Señor. Así que así lo hemos reflejado, el dominio propio en el Antiguo Testamento. Quien aportilló el vallado, quien se descuidó, sufrió destrucción, destrucción del templo del Señor, destrucción de los bienes que tenía y aún siendo un lugar preciado para el Señor. Entonces es un llamado a cuidarnos y en función de eso es que vamos a ver esta otra parte, la cual nos está diciendo, el espíritu del hombre necesita ser atendido constantemente y todos los días. No se puede descuidar ni un solo día. Es algo que el Señor nos está diciendo. No te puedes descuidar, es todos los días, es 24/7. Por eso es que nosotros somos llenos del Espíritu de Dios y volvemos a buscar de la presencia del Señor y le decimos, Señor, lléname, lléname, para tener la instrucción de Él, para tener su consejo, para tener su ayuda, para hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor está pensando para nosotros y a su propósito. Es una invitación, es amas tu vida, amas al Señor. Entonces, dale lo mejor de ti al Señor, que es tu vida, démoselo y también dejemos que Él nos gobierne, que Él nos dirija. Y esto debe ser una vigilancia continua. La palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que es un llamado a la reflexión y a estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora hablaremos un poco del dominio propio en el Nuevo Testamento, en esta actualidad, las situaciones que se están dando. Y venimos reforzando lo importante de entregarle el corazón al Señor, de los límites y de saber entender esa voz que nos está direccionando y podemos pausar y poder hacer un alto en el momento oportuno que el Señor nos dice que nos da.
que lo hagamos. Yo escribo esta frase: a más de uno nos convendría una buena dosis de concentración y persistencia. Casualmente en estos días he estado hablando que hay personas que dicen, hermanos, qué estructurados, cómo llevan las enseñanzas, cómo llevan todo, lo van cumpliendo. Bueno, es porque estamos sujetos al Espíritu, porque el Señor nos está hablando, porque Él hace nuestra agenda, porque Él nos va direccionando. Qué bonito entonces cuando empezamos un tema y podemos persistir, podemos mantenernos concentrados y consecuentemente seguir en esa formación. ¿Para qué? Para llegar a completar eso que el Señor quiere para nosotros. Y así debe ser el trabajo del dominio propio. Yo debo concentrarme en que yo debo de trabajar, debo de cuidar de mí mismo, debo cuidar del templo del Espíritu Santo y seguir en ese trabajo que el Señor está haciendo para que podamos mejorar y para que podamos tener una vida más plena. Les invito para que estemos buscando el libro de Gálatas. Vamos a leer la palabra en Gálatas 5:23, que para todos usualmente es conocido, donde la palabra nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Y por qué? Porque hemos de entender que en el proceso de desarrollo que tengamos cada uno, el dominio propio es importante. Y ya vimos un ejemplo de la falta de dominio propio en el Antiguo Testamento, el dolor que trajo a todo un pueblo. Y hoy vamos a estar diciendo en este momento, en el día de hoy, que es necesario el dominio propio. No podemos dejarnos llevar a la libre, no podemos pensar que tener dominio propio es imposible, es algo posible porque le entregamos esa área al Señor y Él toma control de nosotros. El mundo en la actualidad habla de la autodisciplina, de lo que es autorregulación, de todo lo que sea valernos en nuestra propia fuerza. Mas, sin embargo, el Señor está diciendo, yo soy el que les doy este dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Yo soy el que les ayudo. Por lo tanto, es posible que ustedes puedan controlarse, que ustedes puedan sujetar su carne y sus emociones. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo llevamos cautivo a la mente, a la obediencia de Cristo, estando pendientes de lo que el Señor dice de nosotros. Y hemos leído una y otra vez también la escala petrina, en la cual se nos va diciendo cómo vamos subiendo, cómo vamos escalando, cómo cada vez va aumentando nuestra madurez espiritual. Y no va a ser la excepción. Vamos a leerla nuevamente el día de hoy. Dice la palabra: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios, dice el verso 8, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios por esto, porque el Señor nos está diciendo, es posible tener dominio propio, claro que es posible. ¿Y cómo lo ejercitamos? ¿Cómo ejercitamos ese autocontrol? Bueno, lo hacemos buscando el rostro de Dios y porque lo queremos agradar a Él. En nuestra vida, Él nos ha dado lo necesario para honrarlo y es una de estas cualidades, el dominio propio. Y tal vez usted diga, qué extenso, qué profundo ha sido esto. Sí, porque realmente el Señor así lo ha querido, porque hay mucho como dicen, tela que cortar con respecto a esta situación. Y vamos a ver entonces que el dominio propio es posible. ¿Por qué? Porque con Cristo es posible. Pero también vemos que el dominio propio por el bien de los demás es necesario para no afectar a nuestros hermanos en la fe. Y es que cuando nosotros entendemos que tenemos un llamado, que el Señor nos ha depositado dones y talentos, entendemos esa
necesidad de ser buenos administradores, buenos mayordomos. Y tal vez podamos entrar en situaciones, en momentos en que hayan tentación, que hayan procesos, que hayan situaciones incómodas. Pero nosotros por eso tenemos de abogado a Jesucristo el justo. Y Él está diciendo, les estoy hablando que les sea autoridad, les estoy hablando. Tomen nota, tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aceptamos al Señor, Él trae una santificación a nosotros en ese momento. Su Espíritu Santo nos sella. Pero sin embargo, la santificación es progresiva y cada uno de nosotros ha de entender que ha de ir buscando al Señor para llegar a la estatura de un varón perfecto. Quiero que revisemos la palabra en Gálatas 6 y vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Y leo para ustedes. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué palabra tan hermosa. Al hacer lectura de esta palabra nos estamos dando cuenta que se nos está diciendo, vosotros que sois espirituales, y algo muy importante es que se refiere a personas como usted y como yo, personas que somos parte del cuerpo de Cristo, que sabemos que nosotros podemos flaquear, que podemos pecar, que podemos hacer cosas que no están bien, y no deliberadamente, sino porque a veces pues pasan esas cosas por humanidad. Pero aquí el punto es que el Señor nos llama a tener esa humildad, esa empatía de decir, sí, vamos a restaurar, vamos a ayudar, vamos a motivar. En la medida que cada uno de nosotros estamos tratando de autodisciplinarnos y de automotivarnos, también debemos de sentir esa conciencia de automotivación, de motivación a otros, a los hermanos de la fe, a los que están también en el cuerpo de Cristo, pues necesitan también de nuestro apoyo y de nuestra comprensión. Y qué bonito es eso, porque entonces no hay un dedo señalador, sino que hay una actitud realmente de amor diciendo, no, yo estoy aquí, yo lo comprendo, vamos hacia adelante, el Señor nos lleva en avanzada. Y para respaldar esto que estoy diciendo, vamos a estar buscando la palabra en segunda de Timoteo, eh, capítulo 1, verso 7. Vamos a leer, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Amén. Es una palabra hermosa en la cual hemos de entender que el dominio propio por el bien de los demás es necesario para yo poder entenderme y poder entender a los demás. ¿Y todos con qué? Vamos al tercer punto, porque el dominio propio es por el bien del Evangelio, porque nos corresponde mostrar a un Cristo resucitado. Entonces nuestra vida integralmente en alma, el cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Todos siendo importantes, deben de demostrar ese trabajo de santificación y que nosotros no estamos descuidando esta redención tan grande que el Señor nos ha dado, esta bendición de vida. Nos damos cuenta entonces que el dominio propio en este punto
pasa de ser una perspectiva de desarrollo personal para algo más profundo. Pasa a ser una forma de adoración para honrar al Señor, para negarnos a nosotros, pero que Cristo sea glorificado, que Él sea puesto en alta. Entonces llega a ser ya algo más elevado, más espiritual. Entonces nos damos cuenta que trasciende, porque entonces es cumplir con llevar el Evangelio, con que otros puedan vernos a nosotros como cartas abiertas y como Dios, como Jesús ha hecho un trabajo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué le parece si usted y yo entonces nos proponemos decir, me voy a esforzar, voy a disciplinarme, voy a entender el consejo del Señor porque me está empoderando y me está diciendo que yo soy un vaso de utilidad para su honra y que Él desea lo mejor para mí y yo también quiero ser de honor, de alabanza, causa de alabanza por mi forma de ser entre todos los que me rodean y aquellos que no conocen a Cristo vengan al conocimiento de la verdad al ver que Él transforma vidas y que hace que una persona lleve una vida plena, una vida segura, una vida de testimonio, una vida de paz y de libertad. Y quizás meditemos, bueno, esto no es un tema muy fácil. Bueno, pero el apóstol Pablo, él en 1 Corintios, y vamos a irlo buscando, nos habla sobre que esto tal vez no es fácil, pero es algo que se puede conseguir con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo esa sabiduría, esa claridad del trabajo que hay que hacer cada día, cada segundo, cada semana, cada mes del año. Vamos en pos de eso. Y quiero leerles el verso 9, el capítulo 9, perdón, del versículo 24 al 27, donde Pablo está diciendo que esto es una tarea difícil, pero sin embargo, porque queremos servir al Señor, porque queremos ser de bendición para los demás y también hablar del Evangelio, nos esforzamos. Y dice él, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Qué importante esta palabra donde Pablo nos está invitando a todos a que nos esforcemos por alcanzar esa corona incorruptible que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora vamos a estar leyendo siempre en el capítulo 9, pero el verso 19 y el 23. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están en sin ley, como si yo estuviese sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí estamos viendo entonces que el dominio propio nos invita a que nosotros seamos solidarios con nuestros hermanos, a que nos apoyemos unos a otros. Eso no significa justificar lo injustificable o ser alcahuetas, sino tener una palabra de motivación en medio de las situaciones que se puedan estar viviendo. Y finalmente, vamos a afirmar que creceremos en el dominio propio al reconocer cuánto necesitamos de Dios, sus dones y sus talentos. Nos damos cuenta que vamos creciendo
Cuando reconocemos eso, que tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor, nuestra voluntad, que tenemos que guiarnos bajo sus directrices. Y tal vez usted diga, pero esto se ha repetido mucho. Sí, claro, el Espíritu Santo está hablando, está tocando la puerta, está diciendo, apercíbete, porque eres importante para mí, eres importante para el reino. Y esta administración del dominio propio es una estrategia que el enemigo quiere tomar para sí, para confundir, para dañar, para destruir. Mas, sin embargo, el Señor está diciendo, este dominio propio, la estrategia es que siga a Cristo, agárrese de Cristo y usted va a ser un más que vencedor. Así que gloria a Dios, porque lo que queremos es animar, es construir, es edificar, y es la palabra que el Señor está trayendo de empoderamiento. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que al tener límites, al tener claridad del Espíritu Santo, al tener comunión con el Señor, conocimiento de la palabra, nuestras murallas van a estar protegidas y no vamos a estar puestos ahí en exposición a que algo venga a golpearnos o algo venga a dañarnos, sino que vamos a estar amparados en la roca que es Jesucristo. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu ayuda. Gracias por explicarnos tan claramente, Señor, que tú nos has dado la habilidad de poder estar resguardados y protegidos en ti. Que nuestra decisión, tomar en cuenta tu palabra, tu Santo Espíritu y llevar a cabo el consejo divino para nuestras almas en todas las áreas. Padre, sé propicio a nosotros cada vez que te invocamos. Señor, ayúdanos y que podamos ser obedientes a tu voz, a tu consejo, a tu consuelo, a lo que tú estás diciendo. Por aquí no, esto sí, esto te conviene, esto no te conviene, que seamos obedientes y en medio de todo tú seas glorificado. Señor, cancelamos toda obra de la carne que quiera prevalecer o levantarse, toda influencia generacional que quiera traer maldición o que quiera activarse para traer error a las personas. Declaramos, Señor, que tú has vencido y cortamos, Señor, toda cosa, Señor, todo ombligo, todo enlace, Señor, con gente del pasado que quiera, Señor, activarse en este presente a causa de palabras de maldición, a causa de situaciones o expresiones que se encuentren en el mundo espiritual y que están viniendo a golpearnos. Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el dominio propio que tú nos has dado y gracias por tu Espíritu Santo porque nos guía hacia toda verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta palabra traiga confianza y así, Señor, como se nos ha ministrado, Señor, que tú nos das paz, que tú nos das seguridad, como tú nos has hablado en Isaías 41, no temas, gusano de Jacob. Gracias, Señor, porque tú estás teniendo cuidado de nosotros. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por toda la palabra, Señor, la formación y la consolidación que has traído a cada uno de nosotros. Queremos hacer las cosas por ti, para tu honra y para tu gloria y para expansión del reino de los cielos, al que muchos puedan llegar y venir y conocer de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga.